años 2 veces. Aquí está. Zoom a la noticia con Andrea Bernal. ¿Qué tal? Bienvenidos, soy Andrea Bernal. Esto es Zoom a la noticia. Vamos a enfocar hoy nuestro lente en Estados Unidos. Los hechos. Para muchos, un martes negro para el presidente Donald Trump. Este 21 de agosto, su expresidente de campaña, Paul Manafort, fue hallado culpable de 8 cargos de fraude fiscal y bancario, casi al mismo tiempo en que su exabogado Michael Cohen se entregara al FBI y se declarara culpable de 8 cargos e implicara al mandatario en 2 delitos federales. Michael Cohen se declaró culpable de 8 cargos. Además, lo que hizo fue trabajar para pagar dinero para silenciar a 2 mujeres que tenían información que creía que sería perjudicial para la campaña de 2016. El señor Cohen hizo caso omiso frente a ese caso y decidió que estaba por encima de la ley y por eso va a pagar un precio muy serio. El debate, mientras que el presidente Trump lamenta lo que sucedió con Paul Manafort, cuestiona a su exabogado Cohen. Con lo que ha ocurrido, pues se le está cerrando el cerco judicial al mandatario. ¿Cómo afecta a los republicanos los problemas en los que se encuentra el presidente de cara a las elecciones legislativas de final de año? ¿Realmente está en problemas el presidente? ¿Qué caminos tiene ahora Donald Trump luego de estas acusaciones por parte de Michael Cohen? Hoy vamos a discutirlo. Bienvenidos. Soy el tipo que detiene las filtraciones. Soy el tipo que protege al presidente y su familia. Soy el tipo que recibiría una bala por el presidente. Quien en el pasado pues defendía los intereses del presidente Donald Trump, le profesaba lealtad e incluso afirmaba que por el republicano, ustedes lo escucharon, sería capaz de recibir una bala, pues hoy le apunta directamente al presidente tras confesar haber cometido varios crímenes bajo la dirección, así lo ha dicho el señor Cohen, del propio republicano, generando con ello una tormenta política en Washington. Michael Cohen, quien durante 10 años fue uno de los hombres de confianza del mandatario, formalizó un acuerdo con la Corte Federal de Nueva York para declararse culpable de 8 delitos, entre ellos fraude fiscal, fraude financiero y violación de finanzas de campaña electoral. Esos delitos están relacionados con sus propias finanzas, pero además con acuerdos alcanzados con mujeres para acallar supuestas relaciones extramatrimoniales de Donald Trump. Cohen confesó haberle pagado la suma de $150,000 a la exmodelo de Playboy Karen McDougal y $130,000 a la actriz porno Stormy Daniels, con el objetivo de que las mujeres no revelaran durante la campaña presidencial pues los encuentros que sostuvieron con el mandatario. El juicio del ex abogado de Trump será el próximo 12 de diciembre. La confesión fue dada este 21 de agosto, considerado como uno de los días más oscuros de la administración Trump, pues mientras esto sucedía en una corte, en otra corte, ese mismo día, el nombre de Paul Manafort desataba otra polémica después de que la justicia lo declarara culpable de 8 delitos de fraude fiscal y bancario en medio de las investigaciones lideradas por el fiscal especial Robert Mueller. Sin embargo, ninguno de los delitos, en este caso, por los que fue hallado culpable, está relacionado con la presunta interferencia de Rusia en las elecciones presidenciales del 2016. El peor día del presidente Donald Trump para muchos. Vamos a debatir ese tema. Jeffrey Keehan. ¿Keehan estoy bien o Keehan, Jeffrey? Keehan está bien. Keehan está bien, perfecto. Jeffrey, ¿qué tal? Analista republicano, Jeffrey Keehan, desde nuestros estudios en Washington. Germán Trejo, analista demócrata, presidente de la firma Battleground Solutions. Él nos acompaña hoy desde nuestro Centro Internacional de Noticias. Germán, bienvenido, gracias por acompañarnos. Gracias. Y está Miquel Pellicer. Hoy tengo nombres complicados, me perdonan si me complico en el programa. Autor del libro La comunicación en la era de Trump. Miquel, bienvenido. Gracias, muchas gracias, Andrea. Germán, aquí desde Estudio empecemos. ¿El peor día del presidente Donald Trump? Así es, yo creo que es el primero de los peores días de Donald Trump, porque lo que estamos viendo no es el fruto de la culminación de esta investigación, no es solamente el llegar a un punto donde podemos empezar a ver realmente la calidad de candidato, la calidad de personas que estaban al lado de la candidatura de Donald Trump, sino qué tipo de carácter tiene realmente el presidente de los Estados Unidos y aquellos que han sido los allegados más cercanos a su campaña y a su presidencia. Creo que este es solamente la punta del iceberg. Estamos viendo cómo se desenvuelve una serie de trama
no solamente política, sino también legal, que ahora ya estamos comprobando lo que muchos de nosotros veníamos diciendo por mucho tiempo, que es que ha habido una serie de actos que son ilícitos, que son actos que atentan directamente en contra de la democracia de los Estados Unidos y que afectan la posición del presidente de Estados Unidos, pero también afectan la posición de la Casa Blanca, de la administración, del país en general, y traicionan a aquellos quienes votaron, republicanos, independientes, que votaron y le dieron la confianza a Donald Trump. Jeffrey, bienvenido también, gracias por acompañarnos. El peor día del presidente Trump, muchos dicen que hasta el momento es el peor día del presidente. No es el peor día para nada para el presidente Trump. Para empezar, las investigaciones han sido con personas asociadas a la campaña de Donald Trump. No lo toca para nada, absolutamente para nada, al mismo presidente. O sea, no tiene absolutamente nada que ver. Y no veo que la forma en que el votante americano haya sido traicionado, porque vemos los resultados de la gestión de Trump. Tenemos desempleo 4%, el más bajo en la historia de Estados Unidos, crecimiento de 4,1% del PBI, eso es un récord. El apoyo de las minorías americanas, como lo llaman algunos progresistas minorías, pero yo no creo que son minorías porque todos somos individuos y todos somos ciudadanos americanos. El apoyo de estos grupos está creciendo de una forma exponencial. Esa es una parte. Ahora, la otra parte, en respecto al señor Manafort, la investigación que empezó el FBI fue cuando él no estaba asociado al señor Trump. Si mal no recuerdo, la investigación al señor Manafort ha empezado el 2014, mucho antes que él se plegara a la campaña del presidente Trump. Y un caso algo bien interesante, ¿no? Uno de los delitos por el cual él ha sido acusado y ha obtenido una convicción, una condena, no se sabe cuánto tiempo va a ir a la cárcel, si es que va, es por mantener cuentas, supuestamente por mantener cuentas bancarias fuera de los Estados Unidos. ¿Cuántos millones de personas alrededor del mundo tienen cuentas fuera de sus países? ¿Cuántos millones de personas de México, de Colombia o de España tienen cuentas en Estados Unidos? ¿Qué es un paraíso fiscal? ¿Para qué se crea un paraíso fiscal? ¿No es para depositar dinero ahí? Claro. Es un delito, no hay nada que ver. Sí. Yo no estoy diciendo lo opuesto, Sí. pero paraíso fiscal. Claro. ¿Quién no esconde dinero, no? Pero no tiene absolutamente nada que ver con el presidente Trump. Absolutamente nada. Ya lo vamos a hablar. Miquel, bienvenido, gracias por acompañarnos. ¿El peor día del presidente Trump? Bueno, de momento será uno de los peores días, y porque básicamente toca a dos personas muy próximas a su equipo. Es verdad que ya no forman parte de su entorno próximo, pero sí que es verdad que son dos personas que han ejercido una influencia y un poder dentro del entorno de Trump muy importante, ya sea Michael Cohen, su ex abogado, ya sea Paul Manafort, ex jefe de campaña. Son dos personas que han sido tocadas y que están viendo pues, que básicamente hay indicios y hay culpabilidades aceptadas por delitos de fraude y delitos que tienen que ver con las campañas electorales. Por tanto, vamos a ver y estamos a la expectativa porque de momento es uno de los peores, si no el peor día. Germán, usted cuando hablaba, Jeffrey, acentuaba y decía no a todo lo que estaba diciendo, pero me parece importante que dividamos los dos capítulos para no mezclarlos. Se mezclan, sin duda alguna, Germán, porque fueron el mismo día. Así es. En lugares distintos, claro. Como bien dice Miquel, con dos de sus hombres más fuertes, su ex abogado y su jefe de campaña, pero estamos hablando también de dos temas diferentes. Bueno, hay que acordarnos que estas acusaciones que ya han sido probadas y que están a punto de generar una condena, primero surgen por
una investigación en relación con el manejo de la campaña de Donald Trump. Eso es muy importante que recordemos. Segundo. ¿Pero a los dos? Segundo. A los dos. A los dos. Segundo, Okay. el tema importante que también es que no debemos de perder de vista es que estamos hablando de las dos personas más cercanas al presidente de Estados Unidos durante su campaña. Uno como jefe de la campaña, que es quien lleva a cabo no solamente el desarrollo de la campaña, sino las negociaciones de la campaña, la estrategia, etcétera, etcétera. Y segundo, estamos hablando del abogado personal, una persona que no solamente conoce los temas legales de Donald Trump, que los ha manejado, que lo ha defendido, que lo ha sacado de aprietos donde estamos viendo que solamente lo que estamos ahorita analizando, de nuevo, la punta del iceberg, es que Donald Trump pagó con dinero supuesto de la campaña de su presidencia a dos mujeres por haber tenido relaciones extramaritales con ellas. Número uno, esto habla del tipo de persona que es no solamente Donald Trump, sino aquellos que están alrededor de él. Número dos, el tipo o la falta de respeto que Donald Trump tiene no solamente para la primera dama, sino para las mujeres de todo Estados Unidos. Y número tres, estamos viendo cómo se derrumba desde adentro de la Casa Blanca una institución que por lo general, hayan sido demócratas o republicanos, se tenía en lo más alto del tema del prestigio, del tema del honor. Era hasta antes de la presidencia de Donald Trump un honor estar en la Casa Blanca. Yo siento pena por nuestros amigos republicanos, porque ahora no solamente es el peor día yo creo de Donald que Trump, sino es el día donde ellos van a tener que defender a una persona que ha actuado en contra de los intereses americanos. Ahora sí, Jeffrey, adelante. Sí, mira, solamente para tocar un punto. El señor Manafort no ha sido acusado o no se le ha encontrado culpable de ninguna contribución mal hecha a la campaña. Número uno. Y número dos, el señor Cohen, que fue abogado del señor Trump, fíjate un dato biográfico, él fue demócrata, participó en las campañas de Michael Dukakis, votó por si eso es lo mejor que los republicanos tienen que decir, creo que están en muy malas situaciones, en muy mala posición. Cuando era demócrata era bueno, cuando era republicano era malo. No. Pero mi punto es... No es malo, lo que es malo es que haya utilizado la posición de ser abogado para pagar a mujeres que tuvieron relaciones extramaritales con el candidato presidencial de los Estados Unidos. Eso le podemos poner todo el maquillaje que quieran ponerle los republicanos, pero eso es un acto que tiene que ser juzgado no solamente por las leyes, sino por los votantes de los Estados Unidos. Si tú ves el contexto en que dos personas adultas por consenso entran en una relación y luego una de ellas se aprovecha para pedir dinero y quedarse callado, eso se llama extorsión. Entonces, ¿a quién tenemos que definir moralmente? ¿A la persona que acusa y que intenta sacar un beneficio económico, o la otra persona que se ha quedado callada? O al que engaña a la primera dama de los Estados Unidos. El segundo punto es de que el presidente Trump ha negado todo eso. Ha negado todo eso. Sí, pero ahora pagó, absolutamente él pagó. Eso es un hecho. lo ha negado. Él pagó. Y otra cosa que otro punto crucial que acabas de mencionar es de que se siente vergüenza de ir a la Casa Blanca. Nadie siente vergüenza de ir a la Casa Blanca. Estados Unidos es un país demócrata y libre. Claro. Y en este momento ha sido rescatado, como lo he mencionado anteriormente, el crecimiento del PBI es 4.1%. Sin duda. El desempleo está en 4%. Sí. Hace falta mano de obra. Claro. Y estamos recuperando Jeffrey, el liderazgo global y mundial. Jeffrey, usted tiene un punto importante, sin duda alguna. Los números son muy buenos económicos para el presidente Donald Trump. La cifra de desempleo, por ejemplo, cómo se está moviendo la economía, las inversiones, y en eso estamos de acuerdo. Pero siempre pasa que una cosa es una cosa y otra cosa pasa en el mundo. Es otra cosa. Y Jeffrey, mi pregunta va hacia el abogado de Donald Trump, que sin duda sabe y sabe mucho más, dice que Donald Trump
sabía de todo esto. Y por eso quiero hacer las dos aclaraciones para no confundirnos, porque hasta yo me confundo, todos nos confundimos y yo quiero que me quede a mí bien claro y a nuestros televidentes. Estamos hablando de dos cosas. Hablemos del caso Cohen. Se le paga a dos mujeres 150 millones de dólares a Karen McDougal y 130 millones de dólares a Stormy Daniels para que se queden calladas por sus relaciones. 150 mil, perdón. Sí, yo estoy en millones, como pensando en América Latina. 150 mil dólares para Karen McDougal, 130 mil dólares para Stormy Daniels, como para hacerlas callar. Ese dinero sale de la campaña presidencial de Donald Trump y se paga a las señoritas, ¿verdad? ¿Eso es ilegal en Estados Unidos, Jeffrey? No se sabe eso. No se sabe eso. Pero eso no, pero eso no es lo que... Sí, es Trump, ilegal, dice Miquel. Pero Jeffrey, sin querer ponerlo contra la pared, solo para entenderlo bien, esa culpabilidad no está poniendo contra la pared, eso está bien claro. El presidente Trump ha dicho de que él no sabía. Sí. Eso dice el presidente Trump. Pero Michael Cohen no dijo ayer que el presidente Trump sabía de esto. Bueno, entonces, ¿y por qué no le creemos? Pero a ver, perdón que interrumpa. Voy con Germán, voy con Germán y luego con Miquel, ¿le parece? Y terminamos con Jeffrey, vamos. No, espérame un momentito. Terminemos con Jeffrey, es que tengo un delay en Washington, les pido que me ayude. El señor Cohen está... cualquier cosa que haya dicho el señor Cohen como abogado, hay una ley, un reglamento que dice de que hay un pacto de privacidad entre un abogado y un cliente. Entre un abogado y un cliente. En caso que eso fuera verdad, que no es verdad, que no es verdad, el señor Cohen estaría cometiendo una falta ética o quizá criminal. Pero aquí sí, el tema es más de fondo. Primero, si el abogado está diciendo, el abogado del presidente de los Estados Unidos está diciendo que durante la campaña se utilizaron fondos de la campaña para pagarle a estas dos mujeres, estoy de acuerdo, el pagarle no es ilegal. Puede ser antiético, puede no ser moral, sin duda alguna, totalmente de acuerdo. Pero no hay nada ilegal. No hay ilegal en ese acto. ¿Dónde está la ilegalidad? Está la ilegalidad es en el hecho de no reportar. Jeffrey, perdóname un segundo, dejemos hablar a Germán. Dejemos hablar a Germán si me ayudan, por favor. Es en el hecho de no reportar. Cada 3 meses, durante la campaña presidencial y las campañas federales, la Comisión Federal Electoral recibe un reporte de campaña donde se detalla específicamente todo el dinero que entra y todo el dinero que sale. Tendría que haber un reporte que dijera se le pagó 150 mil dólares a Karen McDougal y 130 mil dólares a Stormy Daniels. Exactamente. Y eso no existe. Y no existe. Ese es un error de campaña, ese es un delito no dejemos por electoral. No dejemos por fuera del debate a Miquel. Miquel, adelante. Parece que la cuestión es si Trump hace las cosas bien o hace las cosas mal. Yo creo que el fin no justifica los medios en ningún caso. Los datos económicos, los datos de empleo, los datos de macroeconomía no justifican lo que en muchos casos está haciendo Trump en muchos de los campos, empezando por el ataque continuo a los medios de comunicación. Recordemos que la democracia americana, uno de sus pilares es la libertad de expresión y, por tanto, los medios de comunicación. El ataque continuo que sufren los medios de comunicación yo creo que no está justificado en este caso. En otro caso, agosto de 2018, este año, Trump reconoce que buscaron trapos sucios de Clinton en junio del 2016 en una reunión entre Trump Jr. y una abogada con vínculos en el Kremlin. Estamos dejando de lado todo el contexto del tema de Michael Cohen, de Manafort, pero hay un tema mucho mayor que está en boca de todos en el análisis de Robert Mueller, que es el tema del Russian Gate. El Russian Gate es potentemente está en boca un arma de todos destrucción. Porque la mala información que la prensa global lanza, ese es el problema, ese es un problema bien serio. Porque si tú te alimentas de información que son noticias falsas, vas a formarte una opinión errada, una opinión falsa y una opinión arbitraria. Te voy a poner un ejemplo, solo un ejemplo. Jeffrey, antes del ejemplo, dejemos a Miquel terminar su idea, porque ellos a usted lo dejaron terminar la idea. Si no, me quedan todos sin terminar ninguna idea. Miquel, cierre su idea, por favor. Y después voy con Jeffrey. Aquí no vengo a atacar a un presidente de los Estados Unidos por atacar. Simplemente hay un contexto político, un contexto comunicativo en el cual
el Russian Gate existe. Existen los contactos, porque el propio presidente los ha reconocido, entre el Kremlin y la campaña electoral para desprestigiar a Hillary Clinton. Existe esta sensación de que hay vínculos muy poderosos. Y básicamente, en este caso, pues básicamente hay pruebas. Ahora bien, y acabo aquí, en el contexto que tú decías de la prensa. La prensa gestionada en Estados Unidos por los medios que están en la costa este y en la costa oeste, es verdad, no supieron ver ni han querido ver y pensaron que Trump era un payaso en la campaña electoral. No han sabido ver lo que potencialmente pasaba en el centro del país. Y eso es análisis, eso es verdad. Es decir, hay una confrontación ideológica también entre Trump y los medios. Por eso también existen otros medios alternativos muy próximos, diríamos, a las fake news, diríamos tipo Breitbart News, diríamos tipo Infowars con Alex Jones, etcétera, etcétera. Por tanto, no se trata de un análisis desde el punto de vista de desprestigiar y demonizar a Trump. Hay cosas que ni los medios de Estados Unidos, reitero, vistos desde un punto de vista seguramente más liberal, no han sabido ver y no han querido ver potencialmente lo que pasaba en el centro del país. Y eso también es un error. Pero sí, básicamente estamos en un contexto donde hay dos casos, potencialmente Michael Cohen y Paul Manafort, y toda la investigación del Russian Gate, que es potencialmente dañino para el presidente. Vamos en el siguiente bloque, si les parece, y después le doy la palabra a Jeffrey, porque es importante la pregunta de hoy para nuestros invitados, nuestros televidentes, es ¿qué tiene que ver estas investigaciones con Russia Gate? También es importante ponerlo en contexto. La pregunta de hoy para ustedes, nuestros televidentes, ¿qué significa para el presidente Donald Trump que sus antiguos hombres de confianza hayan sido encontrados culpables de diferentes delitos fiscales? Bajo el hashtag de hoy, #ZoomTrump, los invito a participar. El presidente Donald Trump se ha pronunciado sobre el fallo contra Paul Manafort. El mandatario lamenta lo sucedido y asegura que lo que sucedió con su ex jefe de campaña no lo implica a él. Debo decir que Paul Manafort es un buen hombre. Estaba con Ronald Reagan, estuvo con mucha gente diferente a lo largo de los años y me siento muy triste por ello. No me involucra, pero sigo sintiendo, sabes, es algo muy triste lo que pasó. Esto no tiene nada que ver con la colusión rusa. Me siento muy mal por Paul Manafort y su maravillosa familia. La justicia tomó un caso de impuestos de 12 años de antigüedad, entre otras cosas, le aplicó una tremenda presión y a diferencia de Michael Cohen, se negó a romper, inventar historias para conseguir un trato. ¡Qué respeto por un hombre valiente! Un gran número de cargos, 10, ni siquiera pudieron decidirse en el caso de Paul Manafort. Casa de brujas. Y sobre Cohen se pronunció al respecto de esta manera. Si alguien está buscando un buen abogado, le sugiero encarecidamente que no contrate los servicios de Michael Cohen. Michael Cohen se declara culpable de 2 cargos de violaciones de financiamiento de campañas que no son un delito. El presidente Obama tuvo una gran violación de la financiación de la campaña y fue fácil de resolver. Germán, Cohen lo involucra directamente a Donald Trump diciendo que él sabía todo, pero en todo caso también lo que pone Jeffrey sobre la mesa tiene razón. Termina siendo la palabra del contra el presidente. Al final del día yo creo que esa es la importancia de lo que estamos viendo con esta investigación del FBI, que recordemos que se inicia precisamente por esa sospecha que hay de colusión del tema ruso, del Russian Gate famoso, en la campaña de Donald Trump para favorecer a Donald Trump, para desacreditar a Hillary Clinton. Pero el tema aquí importante es que no podemos nosotros negar que esta investigación está dando y va a continuar produciendo temas muy importantes que van a afectar directamente a Donald Trump. No importa cuántos tweets Donald Trump mande y diga qué tan alejado está él de esas personas que están diciendo la verdad y que están cooperando con la ley y con la justicia para poder subsanar aquellas intromisiones, aquellos errores e inclusive aquellos delitos que se cometieron, porque recordemos que las violaciones de campaña como las que estamos viendo son un delito electoral que tiene que ver mucho con el tema de la elección del presidente
presidente de los Estados Unidos. No podemos desasociar esta investigación de quienes están pasando por el filtro de la justicia, que estamos viendo que son los hombres más cercanos al presidente Donald Trump, que son inclusive su familia, y en su momento, por más que veamos a Rudy Giuliani tratando de frenar esta situación, el presidente Donald Trump va a tener que testificar bajo juramento, y seguramente en su momento el Congreso de los Estados Unidos va a hacer lo que se tiene que hacer, que es iniciar el proceso de juicio legal, impeachment, en contra de Donald Trump. Jeffrey, adelante. Algo que ha existido, y es un proceso de investigación que ya tiene 2 años y no se ha llegado absolutamente a nada. Pero te voy a mencionar un caso. Cuando candidató a la presidencia el señor John Roberts, o luego de que candidató a la presidencia, porque todo estaba cubierto, se le acusó y terminó siendo cierto que él tenía una relación extramatrimonial con una señora y tuvo un hijo o una hija, no recuerdo. Y para callarla, no sé si será para callarla, pero le pasaba dinero para ayudar a mantenerla. El gobierno de Estados Unidos intentó hacer un caso contra el señor John Roberts, pero el jurado dijo no. ¿Qué de malo tiene? No, le estaba pasando dinero a una señora que tenía una hija. Entonces, no sé, yo dudo que haya un delito ahí. Claro, pero Jeffrey, discúlpeme, vamos en el punto número 1. Empezaron a investigar Jeffrey, a partir del... Jeffrey, qué pena que lo interrumpa ahí para tenerlo claro. Okay. En ese punto número 1, el problema es de dónde viene el dinero. Yo lo entiendo muy bien. En ese caso, pues yo tampoco le pondría mayor problema. Si uno tiene un hijo ilegal y le quiere pasar plata, pues qué problema de cada uno. En el de John Roberts, de la campaña política. Claro, el problema no es de dónde viene el dinero. Si es de mi bolsillo, seguramente no, Jeffrey. No, es que... no, es que viene de la campaña política. Eran fondos de campaña política. Con el señor John Roberts eran fondos de campaña política. Eso se probó. Dicen que también, y voy a usar esta palabra, dicen también que voy a usar esta palabra que no me gusta, que fue un soborno que le pagó a la señora. Y eso es lo que se ha usado la prensa. No es soborno, ahí no hay soborno. El jurado dijo que no había soborno. Y otra cosa, la investigación contra el señor Manafort empezó en el 2014. No tenía que ver absolutamente nada con el Russia Gate que ahora que lo están mencionando. Empezó el 2014 porque el señor Manafort es un lobista muy importante y ha trabajado con el expresidente ucraniano, creo que es Yanukovych, ha trabajado con Ferdinand Marcos, ha trabajado, Yanukovych, exacto. Entonces el FBI dijo, se le abrieron los ojos, ¿no? Yanukovych, vamos a investigar qué es lo que está pasando. Luego, el 2016, después de que el señor Donald Trump ganara las elecciones, es que el FBI le ha puesto el ojo y lo empezó a investigar. Pero la investigación y los cargos que le han presentado no tienen que ver absolutamente nada con el Russia. En eso estamos de acuerdo con el caso de Manafort. Al señor Manafort... Al señor Manafort lo han condenado, mira, te voy a contar los cantos, mira, 5 casos de fraude de taxes, 2 casos de fraude de banco. El fraude de banco es cuando vas a un banco y dices, en vez de ganar $10,000, pones 20,000 para que te suban el límite que tú puedes pedir prestado. Ese es un fraude. Y el último fue porque no reportó lo que comenté al comienzo del programa, por no comentar que tenía una cuenta fuera de los Estados Unidos. Claro. Es un caso muy complicado porque cuando se trata de impuestos, yo no entiendo a veces lo que hago de impuestos. Tengo que ir a alguien y mis impuestos son bien simples. Claro. Tengo que ir a una firma para que me haga mis impuestos. Avancemos, Jeffrey, si le parece. Es complicadísimo. Sí, avancemos, Jeffrey, pero no tiene nada que ver con Rusia. No tiene nada que ver con Rusia. Es claro que Cohen sí salpica directamente a Donald Trump. Pero vámonos al caso de Paul Manafort para que también quede claro. Es un ex jefe de campaña de Trump, un hombre cercano a Donald Trump, y por eso es que sorprende o podría complicar el caminado del presidente Donald Trump. Pero realmente en ese caso, Donald Trump no tiene nada que ver. ¿O sí, Miquel? Yo lo que tengo claro es que en agosto del 2016 Paul Manafort tiene que dimitir como jefe de campaña de Trump por esconder el cobre de 12,7 millones
dólares por dar servicio a Yanukovych, el expresidente ucraniano. Desde el 2006 al 2017, Manafort trabajó para ayudar a mejorar la imagen, como decíais, en el punto de vista lobista, de mejorar la imagen en Washington de oligarcas rusos. Esto en sí es delito porque este tipo de trabajo no estaba anunciado ni lo había anunciado. Estamos viendo como en el bosque, en esto que podríamos llamar Trumpland. Trumpland está lleno de pequeños focos de humo. Aparece lo de Manafort, aparece las conversaciones en la Trump Tower en 2016, aparece Michael Cohen. Me pregunto si tantos focos de humo no significarán que algo se está quemando en la Casa Blanca y en la política americana. Desde el punto de vista de la comunicación, pasan por la Casa Blanca 100 directores de comunicación: Jason Miller, Sean Spicer, Mike Dube, Scaramucci, Hope Hicks. Aparecen jefes de gabinete, como Reince Priebus, como John Kelly. Aparecen casos relacionados con su familia, decíamos el tema de las conversaciones con el Kremlin, directamente con Trump Jr. Aparecen casos relacionados con gente próxima, con sus ex jefes de campaña también, como Corey Lewandowski o como Stephen Bannon. Recordemos Stephen Bannon, que era una de las voces más importantes de la derecha alternativa americana y uno de los ejecutores de Breitbart News. Estamos viendo muchos casos donde Trump es muy protagonista y personas que han estado muy próximas a Trump muy protagonista. ¿Hay delitos? Bueno, estamos viendo que hay un cerco que se está investigando. Hay una presencia de del entorno de Trump en cuestiones que rozan el límite. Por tanto, yo creo que Trump tiene mucho que ver con esta política y la elección de estas personas. Es decir, no puede ser que el número uno no sepa lo que hace su abogado o no sepa lo que hace el jefe de campaña. Me parece muy extraño que todo esto no nos lleve a delitos o al límite del delito. Nadie en Estados Unidos nadie sabe mi número de seguro social. En Estados Unidos nadie sabe mi número de seguro social. Nunca des a nadie tu número de seguro social. En los Estados Unidos, mis tax returns, mi reporte de taxas, son extremadamente privados. Nadie tiene que saber cuánto gano, nadie tiene que saber cuánto lo declaro. Tanto así que Donald Trump durante la campaña dijo, no lo voy a enseñar porque es privado. Y bueno, creo que después lo enseñó. Okay. Y al caso, y todos los ejemplos que tú has dado, estás formando una teoría de conspiración. Dime cuáles son las pruebas, porque ya han venido 2 años investigando y no hay pruebas. Las mismas teorías de la conspiración que Trump está usando para ir contra los medios liberales y los medios, hasta gente conservadora. Es decir, Trump tiene una lista de 400 personas 400 personas. Te estás confundiendo. La teoría de conspiración que tú estás planteando. Vamos por partes, señores. No son teorías conspirativas. Está dirigida a probar un delito. Jeffrey y Miguel, time out. Entonces enséñame las pruebas. Lo que es blanco es blanco. Me lleva hace 20 minutos pidiéndome la palabra. A ver, bueno. Jeffrey y Miguel, time out. Germán. Déjenme recordarle a Jeffrey y a nuestros personas que nos ven, qué tan importante es el proceso presidencial. Yo he estado en las últimas 4 campañas presidenciales en los Estados Unidos, 13 campañas presidenciales en todo el continente. En todas esas campañas hay un proceso que se llama vetting en los Estados Unidos. Ese proceso es el de analizar las personas que están en el círculo interno y es un proceso que se hace en todas las campañas. Yo creo que el presidente Donald Trump, si no hubiera hecho el vetting, sería un irresponsable como candidato, y si lo hizo, supo exactamente el tipo de personas que tenía a su alrededor. Número 2, no desviemos la conversación
conversación, este no es un tema de conspiraciones, este es un tema de hechos. Ya ha habido aquí delitos específicos por los cuales el abogado de Donald Trump ha dicho que, la campaña cometió Pero un dime tema cuál es en el delito. delitos electorales. Como bien sabes, Jeffrey, Pero dime cuál es el delito. cuando se hace un pago de Pero dime cuál campaña, es. se tiene que reportar. Yo no he visto en ninguna de las páginas de los reportes federales de la Comisión Federal Electoral en Estados Unidos donde se diga que se le dieron $130,000 de como el de campaña John Edwards a una a su- mujer a y su amante, $130,000 como el señor a la John otra. Edwards a su amante. Si eso no se hizo, es un reporte, es una omisión Eso de fueron de campaña los que propios es muy fondos. importante. Segundo, Son el de los presidente propios- Donald son de Trump, al momento de levantar los podría fondos ser una para su falta, campaña, pero no solo son esos fondos no fondos son del para abogado. uso personal de él, esos son fondos que los donantes, dándole la confianza al candidato, en ese caso republicano, están depositando para que se haga uso de sus fondos para pero cuestiones, tú estás haciendo un juicio. para cuestiones políticas. Yo he sido estás donante, he acusando dado y ya- dinero a candidatos y ya dices el esos veredicto. candidatos ¿Cómo es tienen eso? una obligación no solamente democrática, no solamente fiscal, sino bajo el régimen electoral de los Estados Unidos, de utilizar esos fondos para cuestiones de campaña, no para pagar, no para callar los errores ¿Ganaron ellos la sexuales que haya presidencia de Estados tenido Unidos? el candidato ¿Ganaron presidencial. ellos la presidencia de Estados Unidos? Jeffrey, en eso sin duda no vamos a ponernos de acuerdo, Pero pero de todas maneras la ¿ganaron ellos la justicia presidencia de Estados ayer Unidos? halló culpable a Manafort de 8 delitos de fraude fiscal, exactamente. Y a Cohen le dicen que una contribución ilegal a la campaña electoral. Si nos quedamos Sí. en eso, sin duda se me va el tiempo. Yo quiero mirar hacia adelante. Cetra. ¿Cuáles son los escenarios, Jeffrey, para Donald Trump en un momento donde el abogado de él, que es encontrado pues culpable y se le implica en una financiación ilegal de campaña, dice que Donald Trump sabía de todo esto? Con esas palabras de Cohen, ¿qué puede pasar con Donald Trump? No ha habido financiación ilegal de campaña, pero vamos a poner esto en contexto. Lo que está pasando globalmente es que se está judicializando, se judicializa la política. Sucede con el señor Uribe en Colombia, sucede acá. Entonces, ¿cómo haces para atacar a un candidato? Le presentas cargos por acá para desgastarlo. Han pasado 2 años en que el presidente continúa defendiéndose y no se ha probado absolutamente nada. Y todo pasa de ser solamente una teoría conspirativa. Mientras tanto, la economía crece, 4.1% del PBI, récord en la historia de los Estados Unidos. El desempleo bajísimo, muy bajo. Estados Unidos vuelve a tener el liderazgo global. Jeffrey, pero contésteme Mucho mi empleo, pregunta. Y se nota la prosperidad y la... Contésteme mi pregunta porque Te estoy eso lo contestando, hicimos ese es el en el contexto. primer, Tú me estás pero lo diciendo- hablamos en el primer bloque. Yo simplemente quiero saber si este señor, Michael Cohen específicamente, dice que Donald Trump sabía todo lo que él hizo, esos pagos pues para la justicia ilegales. Me gustaría saber, que ustedes son los expertos, qué puede pasar con Donald Trump. Es decir, no pasa nada, no se enfrenta a la justicia, no deja el cargo, o puede haber una acusación, o puede estar llamado Donald Trump a declarar. Andrea, si me permites, Sí. son 3 cosas las que tienen Ok, que pasar. voy entonces con Germán y luego con Jeffrey. Germán. Son 3 cosas las que tienen que pasar. Primero, el fiscal Mueller Ya, ok. tiene que llamar al presidente a declarar y el presidente tiene que dar un testimonio bajo juramento de las preguntas que el fiscal le va a hacer. ¿Eso es en un este hecho, caso. Germán, que llamen a declarar a Donald Trump? Se ha estado paseando y tiene que ¿Y de ser qué dependería? es una consecuencia, porque obviamente el fiscal Mueller está construyendo una teoría que él tiene en el caso de la Russian Gate, pero también es un tema que están saliendo y están surgiendo temas donde ya vimos la comprobación de un delito, como lo fue esta evasión fiscal, que aún estamos por analizar cuáles son los detalles de ese delito, pero ya existe un delito confeso, que es la evasión de reportes de campaña, evasión en delito electoral. Segundo, después de esa plática con el presidente Donald Trump, creo que es la labor, creo que es la obligación del fiscal Mueller poder analizar esa declaración y presentar pruebas para saber si esa declaración es verdadera o no lo es. Y tercero, en su momento, creo que ya existen los elementos no solamente políticos, no solamente mediáticos, sino a partir de este martes negro para Donald Trump, existen los elementos legales para poder iniciar
que el Congreso de los Estados Unidos inicie el procedimiento para el impeachment, para el juicio político de Donald Trump. Ese es el curso legal, el curso político que esta investigación tiene que seguir y que creo que va a seguir en las siguientes semanas dentro de lo que vamos a estar viendo en esta trama de Donald Trump. Miquel, ¿podría estar Donald Trump en los mismos zapatos de Nixon o en el caso de Lewinsky del señor Clinton, del expresidente Clinton? Sí, primero, Andrea, me gustaría aclarar una cosa. Yo no me baso nunca en teorías conspirativas, como insinuaba Jeffrey. Yo baso básicamente que hay un listado de 400 personas, lugares y entidades que han sido insultadas por el presidente Trump. Dicho esto, y esto son hechos. Dicho esto, lo que me preguntas... hay varios contextos que relacionan, siempre se ha querido ver una relación directa entre el Russiagate y el Watergate. Recordemos que Nixon tuvo que dimitir el año 74, pero investigando un poco hay que tener en cuenta que su vicepresidente en el año 73, Spiro Agnew, tuvo que dimitir por cuestiones relacionadas con evasión de impuestos, temas de fraudes fiscales relacionadas con el año 67. En esto, lo que quiero decir es que el Departamento de Justicia históricamente ha asumido que los presidentes en ejercicio no están sujetos a un enjuiciamiento criminal. Pero sí que es verdad que existe una jurisprudencia en cuanto al modelo Nixon, que hay una figura que se llama la conspiración del no acusado. Por tanto, dicho lo cual, hay puntos en común entre el proceso Watergate y el tema Russiagate. El escenario aquí que se puede dislucidar es que no se enfrente a la justicia si no deja el cargo. Punto 2, que se enfrente a cargos cuando deje se enfrente a cargos cuando deje de ser presidente. Exacto. Y lo que apuntaba ahora mi compañero es la cuestión de que realmente el proceso de impeachment arranque por dos consecuencias. Una, porque desde el Congreso y desde la parte de la investigación de Mueller se intensifique y se acelere este proceso. Y dos, una cosa que no ha salido hasta ahora es la relación que puede tener o los resultados que pueden haber en las elecciones de noviembre, las elecciones legislativas. Claro. Si Trump obtiene unos resultados pobres, yo creo que los republicanos en general no creo que sostengan un presidente debilitado. Por tanto, el contexto es complicado. Claro. Y Jeffrey, después de la pausa va a responder a todo eso. ¿Cómo están las fuerzas políticas en un Congreso para un juicio político? Y si en realidad esas elecciones de midterm, del medio término, pueden complicarle la situación a Donald Trump en caso de que le vaya mal, porque también podría sorprendernos. La pregunta de hoy para nuestros televidentes: ¿qué significa para el presidente Donald Trump que sus antiguos hombres de confianza hayan sido encontrados culpables de diferentes delitos fiscales? El hashtag de hoy es Trump. Los invito a participar en nuestra cuenta @NTN24Zoom, @AndreBernal26. Y Natalia dice que significa que no quedan dudas que sí hubo injerencia en las elecciones de Estados Unidos en que fue elegido Donald Trump. Catherine comenta: ninguno de los dos casos que está investigando Robert Mueller involucran al presidente Trump. Todo eso es una cacería de brujas. Y Sebastián comenta: el presidente Trump y todos los que lo rodean son personas deshonestas, le han mentido al país todo este tiempo. Debatimos hoy en Suma la Noticia lo que es para algunos el peor día del presidente Trump. El pasado martes negro para el presidente de los Estados Unidos. Hablamos de los casos de Paul Manafort y de Michael Cohen. Y en el otro bloque se hablaba de una posibilidad de un impeachment, de un juicio político. Pero para eso hay que saber cómo están las posiciones o los movimientos políticos, sin duda alguna, en el Congreso. Y algunos demócratas pues piden al presidente Trump que permita que se adelanten los procesos. Y los republicanos aseguran pues que no hay pruebas contundentes que puedan incriminar al mandatario estadounidense y que eso debe quedar en el olvido. Quiero decir que tendría escrito Watergate por todas partes. Y recuerde que hay varios de estos casos que llegan a las cortes estatales y aquellos que usted no puede perdonar. Así que creo que si yo fuera su consejero diría que dejemos que el proceso se desarrolle. No puedo pensar en lo que el señor Manafort ha hecho para merecer un perdón. Él ni siquiera ha ido a la cárcel todavía. Quiero decir que en realidad tiene que ganar un perdón. Tiene que demostrar que aprendió su lección.
Cada vez que un abogado es declarado culpable de algo, probablemente no sea un buen día. Llegó esta campaña de los rusos y se coordinaron para darles una ventaja y beneficiarse del comportamiento nefasto de los rusos al piratear el Comité Nacional Demócrata. Si lo hicieran, creo que todo el peso del gobierno debería recaer sobre ellos. No he visto evidencia de eso y para mí esa ha sido siempre la pregunta central. Jeffrey, adelante con su explicación, porque aquí hablaban de la posibilidad de un impeachment que se llama en Estados Unidos, lo que nosotros en América Latina sabemos o conocemos como un juicio político. ¿Eso estaría entre las posibilidades? ¿Cómo estarían las fuerzas en el Congreso para un juicio político al presidente Donald Trump? No va a suceder el juicio político, pero antes quiero aclarar una cosa, que el expresidente Nixon fue perdonado. Él renunció y luego fue perdonado, número uno. Número dos, respondiendo a llamar a declarar al presidente, el Fifth Amendment, la quinta enmienda de la Constitución americana, te protege en el momento de declarar, te da la prerrogativa de no incriminarte a ti mismo. Entonces, pues tú puedes ir a declarar y decir, bueno, no quiero contestar esa pregunta porque posiblemente me incrimina. Número dos, la evasión fiscal es personal. Yo evado, ¿no? Eso es personal. O una empresa puede evadir. Número tres, para ir a un juicio frente a una corte, no hay factores políticos ni mediáticos, solamente la prueba y la ley. Nada más. Ahora, volviendo a tu pregunta, no va a haber impeachment, no creo que haya impeachment, que lo que la gente, lo que el votante americano se fija, y es lo más importante para ellos, es una sola cosa, bienestar. ¿Cómo uno llega al bienestar? Con trabajo. ¿Hay empleo? Sí hay empleo. ¿Cuánto empleo hay? Hay muchísimo, muchísimo empleo. Hay una carencia de mano de obra en este momento. Entonces, ese factor, ese simple factor de la bonanza económica que estamos viviendo acá en Estados Unidos después de 12 años, es un factor fundamental en las próximas elecciones. Ahora, los juicios que se están haciendo contra el presidente Trump son juicios morales, ¿no? Seguimos con los juicios morales, diciendo que atacó acá, que atacó allá, que insultó allá, que insultó a la señora Rosie O'Donnell, que quiere construir un muro. Son juicios morales, son juicios morales. No son juicios que se pueden llevar a una corte y decir, bueno, yo te acuso porque has insultado, ¿no? Bueno, podría ser difamación. Bueno, pero las dos cosas por las que Paul Manafort y Cohen están en problemas es ante un jurado, ante un juez, Jeffrey. Jurado. Sí, jurado. Bueno, eso. Uno se declaró culpable de 8 cargos, el otro de 27, solo lo han condenado, creo, por 10. Manafort por 10. Pero él se está defendiendo y va a seguir defendiendo. Me quedan 2 minutos de programa, aunque no lo crean. 2 minutos de programa y cierro con Germán. Ahí tiene un punto interesante, Jeffrey. Al final, y no solo el electorado estadounidense, sino incluso el latinoamericano, mientras que no le toquen el bolsillo y sus finanzas y sus números estén bien, el presidente sigue teniendo buena aprobación, Germán. ¿Cómo le puede afectar realmente esto? Acordémonos de lo que está pasando en Estados Unidos. Para enviar a los hijos al colegio. La política es local. Y al final del día lo que vamos a ver es como, por ejemplo, en el caso del estado donde yo vengo, el estado de Ohio, el propio gobernador republicano John Kasich se ha declarado en contra, no solamente desde el principio en la campaña, sino en todo este proceso de la política y se ha alejado y se ha distanciado de Donald Trump. Lo mismo ha pasado con las elecciones primarias que acabamos de ver en muchos de los estados. Hemos visto cómo la agenda anti-Trump ha estado avanzando. Hemos visto a más mujeres, un récord histórico de mujeres candidatas que han avanzado y que se convierten en las candidatas, sobre todo el Partido Demócrata. ¿Por qué? Porque no solamente es un tema de juicio político y de un jurado político. Yo creo que el jurado que en esta elección de noviembre el presidente Donald Trump va a tener que enfrentar es el jurado electoral. Son aquellos votantes en los estados claves, estados como la Florida, como Ohio, estados que son presidenciales como Nevada, Arizona, Michigan, Pensilvania, donde él va a tener que responder. Y segundo, vemos cómo por primera vez desde hace mucho tiempo la mayoría republicana en el Congreso realmente está en el peligro. Este no es una elección donde se vaya a medir el desempeño económico del presidente versus otra cuestión. Esta va a ser una elección donde va a haber un referéndum en contra
de las acusaciones, de los delitos probados y del comportamiento del presidente Donald Trump. Señores, gracias. Tengo que hacer otra pausa. Ya volvemos, no sin antes revisar los tweets de nuestros televidentes. ¿Qué significa para el presidente Trump que sus antiguos hombres de confianza hayan sido encontrados culpables de diferentes delitos fiscales? El hashtag es Zoom, Trump, Andre Bernal 26, nuestra cuenta en Twitter, @NTN24Zoom. Nuestra otra cuenta, Sara dice, se nota que la justicia estadounidense tiene intereses políticos y buscan desacreditar la imagen de Trump. Aldana dice, de acuerdo a los audios expuestos por Cohen, el presidente es culpable, pero él no puede pagar ni será juzgado por sus actos. Y Santiago comenta, aunque Manafort y Cohen son los investigados, se sabe que siempre estuvieron direccionados por Donald Trump. Sin tiempo ya, pero siempre agradecida con Jeffrey Keehan, Germán Trejo y Miquel Pellicer por el debate de hoy. Sin duda alguna nos deja más puertas, pero también más claridad sobre el caso de Donald Trump y sus allegados. Y me quedo también con el titular del editorial del New York Times, todos los bandidos del presidente. Gracias a ustedes por haber estado con nosotros. Soy Andrea Bernal. Nos vemos mañana con otros temas de debate.